¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Paul, esto es Clave Rojinegra. Vamos a analizar hoy las declaraciones, la conferencia de prensa de Ribonetto. Bueno, básicamente más que analizar, también voy a reaccionar porque la verdad no la he escuchado toda con detenimiento y lo quiero hacer aquí en este vídeo. Lo que sí he escuchado es las declaraciones de algunos jugadores post partido. Obviamente la que más llama la atención creo que es la de Horacio Orsán y vamos a estar de acuerdo todos que ahora sí está muy molesto por cómo la federación ha manejado su caso en el tema de su suspensión. Pero hay que tomarlo como esto, como molestia y claramente que puede comprenderse. Así que vamos con Ribonito, que es lo que nos interesa en este momento. Mi nombre es Paul, esto es Clave Rojinegra. Ok, Ribonito de una... Bueno, tengo aquí un extracto casi de 10 minutos, creo que son todas sus declaraciones. Se ha extraído obviamente las preguntas de los periodistas para no hacerlo más larga, así que vamos. Eh, Primero contento por la victoria, porque estos jugadores demuestran el día a día de la manera que hoy se entregaron. Terminaron después con un hombre de menos y ganan un partido que, que lo necesitábamos para seguir ahí en la pelea y estamos sí, activos todavía y estamos en competencia. El plan de partido funcionó de entrada, funcionó porque estaban muy marcados las debilidades. Eh, de los espacios entre líneas porque presionaban alto, con los dos cinco, con los de extremo y con los dos juntas. Eh, Recuperábamos, las iniciaciones eran buenas. También habíamos trabajado los cambios de orientación para lastimar con los extremos. De hecho, cuando ellos levantaban las líneas y quedaban altos, nosotros nos complicamos con los desmarques y con los lanzamientos de espalda. Le tuvimos que el primer tiempo como para ampliar el marcador. Si nosotros estábamos precisos, el Barret terminaba con algún gol más. Eh, Después cambia el partido con la expulsión. Es cierto eso, ¿no? Melgar ha estado en algunas jugadas, porque no en todo el partido ha sido esto un común denominador, solo que en algunas jugadas sí que fallaba en el último pase y eso hacía que perdiera buenas oportunidades de gol. Y bueno, esa imprecisión es lo que un poco también está ayudando a que Melgar se, se complique más en el partido. Casi 50 minutos con un hombre de menos, que no es fácil jugar en el fútbol, no solamente local, sino mundial. Y creo que estuvimos sólidos, no tuvimos inconvenientes. Ah, pero aquí hay una cosa. Estuvieron sólidos, pero, y es que este rival no les ha exigido mucho. Ojo con eso. Es lo que decía ayer. No vaya a ser que se empiece a interpretar. Yo espero que no. Yo espero que Rigoneto trata un poco quizá de vender tranquilidad. Pero, a ver, quienes vemos un poquito de fútbol, sabemos perfectamente que el rival no ha exigido a Melgar en defensa y por tanto no se puede decir que Melgar ha estado sólido o que se ha resuelto el problema. Yo creo que fue un rival, Puerto Cabello, muy inofensivo para Melgar. Prácticamente el primer tiempo pareciera que su plan eh, de juego era negociar el empate, como lo dije ayer, y no se ha visto un equipo que le vaya a disputar el partido de tú a tú. Entonces, ojo que puede ser esto un espejismo si se está interpretando con que estuvieron sólidos, que ahora sí, la defensa sí. No, el rival, la verdad, complicó muy poco. No es un buen rival como para empezar a medir si se ha superado o no el problema. Lo que yo creo igual es que Melgar todavía puede pasar apuros en algunas jugadas. Puerto Cabello ha podido hacer mucho más daño, pero precisamente porque el equipo me parece limitado, el rival, al menos el día de ayer lo fue, no ha ocurrido nada peligroso, salvo una jugada en el primer tiempo en donde casi se mete entre los centrales un jugador de ellos a cazar un balón que cruzaba el área chica. Después de eso, la verdad no se ha visto que Cáceda haya pasado apuros y que la defensa en general haya pasado apuros. Sí que se ha notado ciertas, ciertos problemas, ciertos inconvenientes en la defensa que hacen sospecha de que si estuviéramos jugando con un equipo de mayor fuste, la podríamos pasar
podríamos pasar mucho más apuro. Ahora, el rival que sí podría significar una suerte de medición a ver cómo vamos en defensa es Lanús. El mismo equipo que nos goleó allá, que nos ganó holgadamente y que nos viene a visitar en la siguiente fecha de Sudamericana, ese sí va a ser, yo creo, un buen medidor para ver si Melgar ha podido superar un poco su problema. Lo podíamos haber cerrado, ellos también crearon alguna situación aislada, pero lo más importante es que volvimos a la solidez defensiva, con un hombre de menos en Copa Sudamericana, y contento por eso. Y lo otro, todos están en condiciones de jugar. Ahora, algo que sí es importante es lo que dice, ¿no? Se ha logrado sacar el partido adelante con un hombre menos. Creo que eso sí hay que medituar, porque al final de cuentas, a veces en el fútbol sí que es complicado, y más aún en torneos internacionales, jugar con un hombre de menos. Pero obviamente a todos nos ha interesado saber cómo iba a plantar Riboneto. Porque, a ver, en algún momento creo que un periodista le pregunta a Riboneto si eso trastoca el plan. Yo creo que hoy, en el fútbol de hoy, parte del plan tiene que ser eh, contar con que en algún momento te puedes quedar con 10 hombres. O sea, se tiene que hasta planificar y saber jugar con un hombre menos. Si te falta en la defensa, si te falta en la contención, si te falta en la parte delantera, hay que saber planificar. Yo creo que en el fútbol de hoy tú no puedes planificar que el partido lo vayas a jugar siempre y toda la vida con 11. Hay situaciones en el partido, y más aún en partidos que son muy ásperos, con rivales muy duros, en que claramente puedes terminar con 10 hombres. Tú o el rival. Y también incluso hay que saber jugar con un hombre de más. Porque ahí hemos visto varias versiones de Melgar en otros años. Yo sé que me van a decir, pero fueron otros años, pero forma parte del análisis, porque si en algún momento Melgar juega con un equipo que está disminuido eh, y no es capaz de ganarle, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? No hay titular en suplente. Eh, Están entrenados de la misma manera, como les digo siempre, y buscábamos alternativas para ver de cara a este partido, pensado en el partido de Copa, y que los 11 iniciales podían hacer eso, y funcionó, y ahora pensaremos en Chanca para también seguir ahí arriba en la liga. La verdad que funcionó. Aquí no hay que, creo, ser mezquino con Riboneto. Sí funcionó. Que el rival ha sido un poco limitado y todo lo que hemos hablado, pero funcionó. Funcionó, sacaste el partido adelante y además lo pudiste sacar con una diferencia de 2 goles, inclusive teniendo un hombre menos. Nada, a ver, hicimos los replanteos correspondientes a haber perdido 3 partidos, que es normal en el fútbol, se puede perder 3 partidos. Pero sabíamos que esa racha la íbamos a cambiar y, y fue así, porque la entrega de los jugadores como fue hoy, demostrar de esa manera, entonces es, eh, eh, es felicitable, porque la verdad, valiosísima, de la entrega con un hombre de menos. Y la exposición, a ver, la tendría que ver ahora bien, pero también nos cuesta todo el doble, pero nada, ya fue, se logró la victoria, que eso es lo más importante. Bueno, esa expresión de que a nosotros nos cuesta todo y todo el doble, yo la he escuchado varias veces en técnicos que han dirigido a Melgar. Como que es indiscutible que a nosotros se nos hace más difícil pelear. Es que ni siquiera estamos hablando solamente de fútbol, estamos hablando también de cuestiones que pasan fuera de las canchas, a veces temas logísticos, a veces temas de suspensión. O sea, no es que Melgar pase por complicaciones por no poder afrontar, pero se hace más difícil. El otro día se soltó el dato, Betoki fue fundamentalmente, que Melgar hacía más de 60 tramos al año, mientras que casi los equipos de Lima hacían la mitad de eso. Entonces, claro que sí, y si a eso le sumas cierto sesgo que a veces pareciera que tienen los árbitros, y en algunos partidos, la verdad, no de esta temporada estoy hablando, sino en general, han sido brutalmente o descaradamente a favor del equipo contrario. O sea, si vamos a contar las veces que el arbitraje nos favoreció,
y versus las veces que el arbitraje nos perjudicó, vamos a tener una clara diferencia, un saldo en contra. Fueron más las veces que los arbitrajes nos perjudicaron que aquellas que nos favorecieron. Eh, Nada, a ver, lo más importante es que estamos en competencia y estamos a 2,5 y nosotros con 4, entonces vamos, Ah, por un caso, quien piense distinto, estoy seguro que es hincha de otro equipo y claramente no lo va a ver así. Porque hay que ver todos los partidos de Melgar para darse cuenta de eso. a luchar hasta el final. Tenemos a Lanús de local y afrontaremos ese partido. Pero, a ver, no me quiero apurar y sin pensar en Chanca. Y reconociste algo importante. Otra vez la vuelta de área, vamos, el partido de Mati Lazo, el partido de Pierre Barrio, pero dos centrales, de Mati Yontó, de esfuerzo de Water Tandazo, de Horacio que venía sin jugar, a jugar otra en Copa. No es fácil el ritmo de competencia, por eso también terminó como terminó, que lo tuvimos que sacar. El esfuerzo de Chapo Keye que viene con minutos, es una acumulación de Facu. eh, entonces, todos, el esfuerzo de todos, no solamente los que entran, sino los que también muchas veces van a la banca y que le toca entrar y a mí son importantes y son las soluciones. A veces dan resultados, a veces no. El fútbol, son seres humanos y lo más importante, que se logró la victoria y lo más importante, el esfuerzo de ellos, de la solidez defensiva, que no tuvimos sobresalto y con un hombre de menos que no es fácil del fútbol argentino. En el fútbol peruano, perdón, y en ningún fútbol. Pero contento, contento porque el esfuerzo de día a día se nota y lo mismo, es el camino. Podemos perder como cualquier equipo, pero la entrega sí. Primero, el día viernes perdimos el partido por pelota parada, así que 0 parada y hoy ganamos por esa vía y se gana el torneo y se pierde el torneo de esa manera. Entonces, eh, todos los partidos son distintos. Lo más importante es haber otra vez sostenido el ser. Y lo de la gente, a ver, yo lo que más importante es que, a ver, están acelerado, apresurado, noto eh, que ese desahogo que vienen al estadio a no apoyar, sino a ver a todo lo negativo. Entonces, no es fácil el fútbol, no es fácil, no es fácil los partidos de Copa, Libertadores o Americana, qué partido de Liga, cómo nos juegan a nosotros. Pero lo que más importante es que apoyen a los jugadores. Después, a ver, si quieren sacarse las ganas con militar, lo que sea, pero que apoyen a los jugadores, que son más importantes, son los actores de este fútbol, de este espectáculo, y que acompañen, y que acompañen. Si le ponemos el horario, si nos ponen a las 3 de la tarde, porque las 3 de la tarde, si nos ponen a las 21, porque las 21, si nos ponen a las 5, es una ciudad linda, de millones de habitantes y que necesitamos ese acompañamiento, pero positivo, positivo. O no de esa manera, porque no ganamos nada. Es así, sí. Y el fútbol, y a veces se gana, a veces se pierde, pero este grupo tendría todo. No, ansioso y molesto. A ver, no estoy Eh, ok, bueno, sí, es que, a ver, el fútbol lamentablemente no voy a decir te lleva a eso, iba a decir eso, pero no, creo que corrijo. Lo que pasa es que el fútbol es un deporte de pasión popular. Y, a ver, habrá gente que se da la licencia de repente teniendo un poco de crianza, no sé, en donde te han inculcado el respeto hacia otras personas y eso ha sido muy sentido en tu crianza, pues a pesar de que sea un deporte popular, te vas a moderar. Pero hay personas que no, se dan esa licencia aún teniendo educación. Y otras personas que no la tienen, no tienen mucha educación, parece, y bueno, igual tienen todo el derecho de entrar a un estadio y de comportarse pues, como quieran, salvo, obviamente, que si empiezan a, ya a trasladarlo a una agresión física, es evidente que eso ya no se puede tolerar, ¿no? Bueno, pero eso es parte del fútbol. Lo ha dicho Riboneto, también es parte del fútbol soportar la presión popular.
de la gente, de la hinchada. Eh, y bueno, tratar de trabajar lo más que se pueda. Esto. Eh, un mensaje de aliento para los jugadores. ¿Sí? Eso es lo que quiero, un mensaje de aliento para el jugador, porque son los que en el día a día entregan todo. Y un puntero en el campeonato. Bueno, hay jugadores que no lo han hecho Rigoneto, ¿eh? No, hay jugadores que hubo partidos en donde trotaban. Cuando necesitábamos acelerar, correr porque teníamos el marcador en contra o estábamos empatando y no lo sacábamos adelante siendo locales, había jugadores que no corrían. Y eso la hinchada los identifica. Eh, y no es fácil. Habíamos ganado 6 partidos seguidos. Se perdió con Universitario, se perdió con Garcilaso, se puede perder. ¿Sí? Entonces, yo volvimos a mostrar ese carácter y esa. A ver, sí, se puede perder, por supuesto. Creo que nadie ha reprochado lo que ha reprochado en su momento cuando se perdió con Universitario por haber perdido con Universitario. O sea, lo que se ha reprochado, lo que se ha reclamado, lo que ha sido motivo de queja dentro de la hinchada de Melgar ha sido la forma que en algún momento tú, Riboneto, dijiste que no importaba mucho o no te importaba a ti mucho. A la hinchada sí, le importan las formas. Y 4-1 definitivamente no es una forma, aun cuando tú en el primer tiempo estabas ganándolo. Entonces, claramente ahí hay un problema. Entonces, no es simplemente decir se puede perder. Por supuesto que se puede perder, pero no puedes perder así. Siendo tu candidato, no puedes perder así. Y tampoco con Deportivo Garcilaso, otro rival directo, de local. Lo perdiste también. Entonces, y estándolo, y estando ganando. O sea, eso es lo que un poco molesta, o lo que mucho molesta en algunos. Personalidad que este equipo tenía, de la manera que enfrentamos los otros partidos, y se ganó y estamos otra vez en competencia. Eso también es cierto. A pesar de que Melgar parecía ya, y yo, ustedes me preguntaban muchas veces si creía que si no se ganaba el siguiente partido con Lanús, ya estaba, ya teníamos que enfocarnos al torneo de Liga 1 y lo que es el fútbol. Me he equivocado. Y creo que todos los que pensaron como yo en algún momento de tirar la toalla en la Sudamericana, creo que nos hemos equivocado, al menos hasta este momento. Quizás después igual no nos alcance y entonces esa cosa cambiará un poco, pero lo cierto es que yo creo que sí, me he equivocado en ese sentido porque yo pensé que ya Melgar estaba muerto y está a un punto nada más, a un punto. O sea que si ganamos el siguiente partido, luego podemos discutir mucho y polemizar si es que Melgar está en condiciones de ganar el partido con Lanús. Algunos serán más optimistas, otros pesimistas, pero si se gana, eh, se pasará a Lanús. Vamos a ver qué pasa con Puerto Cabello y Vasco da Gama, que apenas Vasco le ganó 1-0 jugando en Brasil y ahora le toca jugar en Venezuela. ¿Quién te dice? Las cosas en el fútbol son bien complicadas. Si puedes terminar después de ese partido en segundo lugar o en primer lugar. Y entonces las chances no estaban ya perdidas. Las oportunidades en Sudamericana de Melgar no estaban perdidas. Y entonces eso ya, pues te dice que en el fútbol las cosas no puedes dar. Y en un torneo o sea, no en el torneo, pero en una fase tan pequeña como es un cuadrangular prácticamente, pareciera que no es Ahora, no se puede dar por sentado las cosas tan temprano. Y eso también es una lección para nosotros los hinchas, ¿no? Y debería serlo, ¿no? Porque a veces siempre exigimos que los que deben tomar la lección son los jugadores. A ver, nosotros también formamos parte de lo que es ser Melgar, desde otra parte, desde otro lado, desde otra posición. Entonces, a ver, habrá gente que seguirá pensando que Liga 1, que esto es un espejismo. Es válido pensar así. Pero yo creo que como amante del deporte, uno sabe perfectamente que el espíritu deportivo te obliga a continuar siempre adelante y a pelear hasta el último minuto, ¿no? El partido termina cuando el pitazo final suena. Y es algo así. Pero muchos, me parece,
muchos hemos cometido el error de tirar la toalla antes de tiempo. Entonces seríamos unos malos deportistas si es que peleáramos. Eh, y lo otro, nada, iremos partido a partido, pensando poner lo mejor para cada competencia. eh, y, y estamos sintiendo obviamente desgaste, pero estamos contentos y felices de seguir en esta posibilidad. Estamos con un partido menos en la liga, estamos en competencia en la Copa Sudamericana, entonces vamos a dar lucha en todos los momentos que nos toque, ¿no? Eso es cierto, o sea, si vemos los números fríos, la verdad es que Melgar no está tan mal como las sensaciones en un momento nos han hecho, nos han invadido, ¿no? Hasta el punto de, bueno, no he acompañado en ese pedido, pero hay gente y buena parte de gente que decía que sí, que se debería ir a Riboneto. Igual era también de observar cómo le iba a ir a Riboneto en este partido de Sudamericana, porque si no lo ganaba, entonces sí que era bien complicado seguir confiando en su trabajo. Eh, lo ha ganado y luego menciona él que todavía tenemos un partido menos en liga. Es cierto que también universitario y, y que ya tomado ya ventaja sobre nosotros. Entonces sí que estamos complicados en ese tema, porque ya no dependemos de nosotros. Pero tampoco es que estemos un desastre, media tabla para abajo. Creo que hay otros rivales que sí, que sí lo están y que suelen utilizar algunas páginas de Facebook para burlarse de alguna derrota de Melgar. Y están peor que nosotros. O sea, ni siquiera es que estemos tan mal. Sí que en cuanto a tabla de posiciones y puntaje, sí que en juego obviamente ha sido motivo de preocupación las dos últimas derrotas, o tres últimas derrotas de Melgar, contando con la de la Sudamericana. Pero dentro de sumas y restas, Melgar, la verdad, está vivo en Liga y está vivo en Sudamericana. Y esto último era algo que yo, al menos, ya no lo estaba afirmando. No, no lo vi, no lo vi. Eh, pero ojo, nada, lo más importante hoy el partido que hizo el equipo de la manera que lo jugó, del funcionamiento, por momentos muy bien, por momentos con un primero, en algún momento íbamos a sufrir, como todos los equipos de Murner, y pasó lo que pasó, pero volvimos a la solidez defensiva, que eso es importante. Convertimos, generamos situaciones, que no es fácil crear muchas situaciones en el fútbol. Así que nada, contento y feliz por este grupo, por estos jugadores que te demuestran día a día que quieren más. Nosotros, el plan de partido había funcionado, Carlitos, no teníamos inconveniente. eh, Era la manera que nosotros lo habíamos trabajado, por el poco tiempo de trabajo, porque habíamos probado el viernes, eh, y lo trabajamos, la fase ofensiva, la fase defensiva, trabajamos en la acción de balón parado, que de hecho la pelota trabajada fue y convertimos de esa manera. Eh, y después con respecto a los cambios, no estábamos mal. A ver, era previsión y estábamos bien. Sí, tuvimos que sacar a Horacio porque sufrió una fatiga fular, normal. Keiji que venía también con una fatiga y viene con los minutos también acumulando. Y no teníamos inconvenientes. Arrancamos Ojo, hay que tomar nota de eso, ¿eh? Hay que tomar nota de eso. Y es que Kenji ha estado jugando 90 minutos casi permanentemente, tanto en Liga, Sudamericana, y entonces sí, sí. Y es que Kenji es una pieza hoy por hoy, es una pieza muy importante, casi imprescindible. Para algunos, imprescindible. Y podría acompañar eso también. con un 4-4-1 y terminamos con un 5-2-2, ¿sí? Con los dos juntas por dentro, con Gregori y con Fersi, y con los dos 5, donde los recorridos de los laterales volantes con Ramos y con Yotón no teníamos inconvenientes, teníamos que evitar que nos lance o que nos remate por dentro, como en algún momento nos rebotaron por el eje central. Eh, y no veíamos que podíamos modificar a uno más. Estaba todo bien, Ramos andaba bien, yo todo estaba bien, o sea, podía haber sido un campeón, pero lo evitamos y a veces puede hacerlo sí, pues y a veces no. Nada, lo de la arbitraje que es normal, tranquilo. A ver, discusiones y hablar bien, siempre con respeto.
nosotros podemos jugar con ellos y ellos juegan con nosotros, así que, eh, y es de fútbol y el folclore que se genera, pero siempre con respeto. Eh, y por respecto a las jugadas de acción a balón parado, porque estaban trabajados, las habíamos estudiado y las habíamos trabajado, de hecho, teníamos algunas más que no se pudieron dar según el posicionamiento de ellos. Pero nada, lo ganamos por esa vía que también es de partirme. Eso es lo más importante, felicitar como siempre al jugador. Digo siempre son los actores los que lo hagan ellos. Y hoy demostraron que siguen por el mismo camino y estamos eh, todo por esa razón. Bueno, si se ha visto, o se ha escuchado, mejor dicho, si se ha escuchado un poco raro es porque también aquí se ha procesado ese audio para limpiarlo del ambiental y tenerlo más claro posible. Pero es cierto que al final ya prácticamente no se escuchaba muy bien lo que estaba diciendo Rigoneto y se escuchaba medio raro, ¿no? Hago esta aclaración porque cualquiera podría pensar que Rigoneto, o sea, que no ha visto la conferencia o que no ha escuchado la conferencia todavía y lo está escuchando por primera vez aquí, que estaba hablando medio raro, que estaba de una u otra forma. Rigoneto, no, es simplemente el efecto de haber limpiado el audio del ambiental. Bueno, eh, lo que podemos finalmente decir, o lo que puedo decir finalmente, es que hay ciertas cosas que se entienden de lo que ha dicho, pero hay otras que también creo que él le ayudaría mucho también entender. A ver, tampoco voy a pedir que un comando técnico esté pendiente de lo que digan o no digan los hinchas, pero es innegable que cuando hay críticas seguramente les llega al menos el malestar que hay de la gente. Y aunque hacen muy bien ciertos comandos técnicos de encerrar incluso a todo el plantel y a ellos mismos obviamente en una burbuja, nosotros sabemos perfectamente que unas cosas faltan en el equipo. Y una de las que yo estuve pensando es que el rendimiento de algunos jugadores que solían mostrar un buen rendimiento, en que en temporadas pasadas mostraron un buen rendimiento, hoy están muy, pero muy por debajo. Y eso también no ayuda al trabajo de Riboneto. O sea, un Chaca, un Alejandro Ramos, un Alex de Demostier, un Pierre Barrios que a pesar del gol, a ver, una golondrina no hace el verano. Todos sabemos perfectamente cuál es el aporte o cuál ha estado siendo el aporte de Pierre Barrios. Y también el nivel que está mostrando Gregorio Rodríguez es, para mí, es realmente preocupante. Y siento de esa forma que es comprensible también porque le está costando mucho más a Melgar. Luego podemos comprar en algunos casos, por ejemplo, que Riboneto trajo a Pierre Barrios, que probablemente lo haya traído a él y también a Gregorio o Lautaro, eh, y que por tanto es responsabilidad de él, y seguramente también Villamarín y la administración tendrían responsabilidad del bajo rendimiento de algunos jugadores, y eso tiene que ver con pensar que siempre ese nivel que le estamos viendo actualmente a esos jugadores siempre va a ser así. Yo obviamente le tengo menos confianza al jugador extranjero que al nacional. Porque el nacional, que haya vestido la camiseta de Melgar en anteriores temporadas, siento que en algún momento podría regresar a su nivel. O acercarse un poco al prime, ¿no? A su propio prime. Pero del jugador extranjero yo creo que si tiene jerarquía, eso se ve casi inmediatamente, aunque no le salgan las cosas completamente, tú puedes ver que este jugador tiene algo y que en algún momento cuando se termine de adaptar, cuando termine de encajar en el equipo con el paso de las fechas, sí va a ser interesante. Y eso es una de las cosas que me parecía de Lautaro. Ahora Lautaro tiene otra posición, la de estar asumiendo que es un jugador también titular y que debería probablemente, o se espera eso de él, que debería darle la misma explosión que cuando era recambio. Y por el momento no estamos viendo eso. Sí que hay chispazos, pero todavía no termina siendo un jugador realmente explosivo. Pero uno ve que ahí hay algo. Uno ve que lo puede, que esperándolo podría dar algo más. Pero en Gregorio Rodríguez, en Persiliza, en Pierre Barrios, la verdad que nos quedamos todavía muy preocupados porque pasan las fechas
y no hay una mejora en el nivel. Lo único que ha aportado hasta ahora Pierre Barrios, y no es mezquino, no, o sea, no es ser mezquino, pero es la verdad, es el gol del último partido. Y lo único que queremos los hinchas, más allá de, de mostrar molestia y queja, desde nuestras distintas posiciones, quienes tenemos un canal, quienes van al estadio, quienes no van al estadio y por ABC motivos, trabajo o sencillamente no estar en Arequipa, lo, lo ven o no lo ven, igual todos sentimos lo mismo cuando Melgar cae derrotado. Entonces, cuando tú ves, los que podemos verlo, los rendimientos de muchos jugadores que están muy por debajo, entonces, claro que todos nos volteamos a mirar seguramente a ver quién es responsable de esto. Y si ha sacado el triunfo Melgar y por eso se está metiendo, lo que más me importa, y voy a insistir en esto, es que Melgar solucione la parte defensiva. Y en la medida que lo logre, pues será un alivio tremendo y allí quizás podemos ser mucho más optimistas. Todos como hincha queremos que siempre gane Melgar, pero también creo que muchos de nosotros podemos ver el fútbol y sabemos cuáles son las probabilidades de que Melgar lo haga frente a un rival de mayor jerarquía, viendo cómo ha estado jugando en las últimas fechas. Y eso no se puede simplemente uno tapar los ojos y decir arriba Melgar, solamente. No, por supuesto que nos preocupa, porque también nos duele cuando cae derrotado. Y cuando cae derrotado, pues es una cosa que a veces anticipándonos es nuestro mecanismo de que nos duela menos la derrota. Y al final todo esto se resume en que es verdad que hay jugadores que tienen un nivel muy por debajo de lo que alguna vez mostraron, ya los he mencionado algunos, y hay otros jugadores que creo yo podrían ser más responsabilidad de Riboneto, porque aparentemente, digo aparentemente, él los ha recomendado para ser traídos aquí a Melgar, que no están siendo de ninguna manera una solución ni están para nada marcando la diferencia, cuestión que es un deber de un jugador que viene a ocupar plaza de extranjero. El último partido tuvo una gran oportunidad Gregorio Rodríguez de demostrar por qué ha venido o sea, costando como ha costado aparentemente, y no pudo resolver algo que hubiera sido también un gol de tranquilidad. Eh, entonces esto pasa en las fechas y es lo que preocupa al hincha, obviamente. Entonces, a ver si el mensaje llega a la gente de Melgar allí dentro, ojalá lo puedan entender mejor. Listo, hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.